¿Qué tal estamos? Bien. Solo he tenido que bajar el calor. Estoy otra vez aquí. Qué bueno es poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. Pues Dios está más contento todavía, porque tiene a sus hijos aquí, a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Bien, vamos a compartir la palabra y vamos a buscar Mateo 24 y Mateo 16, capítulo 24 y capítulo 16, para que no se vayan mucho de un sitio a otro, ¿vale? 24, Mateo 24 y Mateo 16. Cuando lo tengamos, digamos amén. Vamos a leer primeramente Mateo 24, del 1 al 13. Y el tema de hoy son señales antes del fin. Lo que aquí está escrito, hay que creerlo, ¿verdad? Porque no lo dice el hombre, lo dice Jesús, lo dice la palabra. Y dice, vamos a, desde el 24, no desde el 1, sino desde el 3, porque dice señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos, pero el Espíritu Santo te lo dice hoy a ti y a mí. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis, y a esto tenemos que poner atención, de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y esto todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora la palabra dice señales antes del fin. ¿Estamos viendo señales? Sí. ¿Estamos viendo señales? Entonces lo que la palabra dice se cumple. Pero me llama la atención porque dice, pero aún no es el fin. Este es el principio de dolores. Claro, a nosotros no nos duele, porque ninguno de nosotros tenemos familiares en Marruecos, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos familiares en Haití, en Libia, en Ucrania, en Italia, ¿verdad? Entonces, como que nosotros esas cosas no nos duelen, porque no es de nuestra carne.
Pero hay dolor en el mundo, hay dolor en el mundo. Y dice la Biblia, y eso es principio de dolor. Pero no te vayas, dice, porque no es el fin todavía. O sea, quiere decir que a lo mejor vienen más cosas. Pero lo que estamos viendo sí son señales de que Cristo viene. Porque dice señales antes del fin. Entonces, el fin no está muy lejos. ¿Qué nos quiere decir el Señor por esta enseñanza? Que estemos alerta. Que estemos alerta. Dice que a muchos los matarán. Aquí está hablando en futuro. Están matando a cristianos. Están matando a misioneros por compartir la palabra, porque dice a muchos matarán y los aborrecerán por causa de mí, ¿no? Dice la palabra, dice Jesús. Entonces todas estas cosas que están aconteciendo son un toque de atención, son un toque de reflexión para nuestras vidas. Porque pensamos cuando hubo el volcán hace 2 años en Mallorca, ¿no? En Tenerife, en Las Palmas, fue así. En Haití, allí, en Libia, allí. Pero fíjate que lo tenemos casi a 1000 kilómetros nada más, lo de Marruecos. Y en España se han sentido temblores. ¿Cuántos años hace que pasó en Lorca? ¿Verdad? Entonces pensamos, como aquí no llega, no pasa nada. Pues sí pasa, sí pasa. Porque estas son señales del fin. Y tenemos que mirar por nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Creéis que en Marruecos la gente se acostó el jueves por la noche pensando que al día siguiente no iban a vivir? ¿Verdad que no? Eso es por sus creencias. Pero ¿crees que pensaban que esta noche nos metemos en la cama y va a venir algo sobre nosotros y nos vamos a morir? Nadie piensa eso. ¿O tú piensas eso? ¿Verdad que no? Cuando te vas a dormir, Señor, gracias por este día. Pero no sabes si al día siguiente vas a abrir los ojos o no. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y si no viene Cristo pronto a por su iglesia, puede venir a por nuestra alma. Como ha pasado en Marruecos, como está pasando en Libia. Nombramos estas cosas porque son las más recientes. Pero ¿cuántos años llevamos ya escuchando de terremotos, verdad? De tsunami. ¿Cuántos años llevamos ya pensando viendo esas cosas? El problema es que como no pasa cerca de mí, pues pienso, bueno, pasa allí. Pero puede pasar también aquí. Entonces es un toque de atención, un toque de alerta para examinarnos cómo estamos. Ahora vamos a ir a Mateo 16. Aquí también hay una buena enseñanza para nosotros. Y es del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. ¿Lo tenemos? 16, capítulo 16, del 13 al 17. Podemos leer hasta el 20, pero bueno, vamos a ir leyendo, ¿vale? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la gente? ¿Verdad? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Y aquí la atención, aquí me llama la atención lo que dice: y
vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué podemos decir nosotros si el Señor nos preguntara ahora? ¿Y tú quién dices que soy yo? María, por ejemplo. Claudia. Luz Marina. Antonio. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Verdad? ¿Conocía Pedro bien a Jesús? Y le dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo hoy que tú eres Pedro. Ahí Pedro reconoció quién era Jesús. Y Jesús reconoció quién era Pedro. Así que si tú no reconoces a Jesús, Jesús no te va a reconocer a ti. Amén. Vemos algo interesante. Jesús nos da a entender que el mundo tiene el concepto acerca de la religión. Porque a ellos le preguntaron, ¿quién dice? ¿Quién dice? Le preguntó a los discípulos, ¿quién dice el mundo? ¿Verdad? Y aquí le dice a nosotros, el mundo tiene su concepto de la religión, porque cada uno piensa de la religión lo que quiere. Cada uno piensa de los cristianos lo que quiere, ¿o no? Y cada uno piensa acerca de la iglesia lo que quiere, porque el mundo tiene sus conceptos. Pero lo interesante es qué concepto tenemos nosotros de Dios. ¿Qué concepto tengo yo de Dios? Porque aquí le decían, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que eres profeta, ¿verdad? Y el mundo así lo hace. Unos ven a Jesús de una manera, otros ven a los cristianos de otra manera, otros ven la iglesia de otra manera. Pero la pregunta para ti y para mí, ¿qué concepto tengo yo de Dios? ¿Qué concepto tengo yo de Jesús? Pedro tenía conceptos de que Jesús era el Hijo de Dios, porque le conocía bien. Y cuando uno conoce bien a Jesús, Jesús le conoce también bien a él, o bien a ella, ¿verdad? Por eso, cuando dice la palabra, no os conozco, lo dice la palabra, ¿verdad? No os conozco. Quiere decir que si a mí me dice Jesús que no me conoce, quiere decir que yo no he conocido a Jesús. No he tenido relación con Jesús. Porque para conocer a una persona hay que tener relación, ¿verdad? Y si yo no tengo relación, ni la persona me conoce a mí, ni yo conozco a la persona. Por eso Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado a ti por ser Pedro, eso te lo ha revelado a ti, mi Padre. ¿Por qué? Porque tenía comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pedro era una persona que llegó a conocer bien a Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? Porque si tú conoces a Jesús, Jesús te conoce a ti. Pero si tú no conoces a Jesús tal como Él es, no por lo que digan,
sino por lo personal que tú tienes con Jesús. Entonces Jesús te va a conocer a ti. ¿Amén? No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. Entonces, ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? Porque realmente lo que está preguntando Jesús es realmente: ¿tú me conoces, Angelina? Cada uno que ponga su nombre. ¿Tú me conoces? ¿Tú sabes bien quién soy yo? Porque los cristianos sabemos que Jesús nació, que Jesús vivió, que Jesús le mataron. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero sabemos el concepto del por qué. Porque saber sabemos todo. Ahora, ¿conozco yo el concepto de por qué vino Jesús a la tierra? ¿El por qué vino Jesús a la tierra? Yo sé que vino por esto, por esto, por esto. ¿Qué concepto tengo yo de que por qué vino Jesús a la tierra? Entonces, para que yo sepa por qué vino Jesús a la tierra, yo tengo que tener una comunión con Él. Y cuando yo tengo comunión con Él, y cuando yo escudriño las Escrituras, yo sé, yo tengo el concepto de por qué vino Jesús a la tierra. Jesús vino a la tierra por amor a mí, y porque Él quiere llevarme un día con Él. Eso tengo que conocerlo, no saberlo solamente, porque hay muchos cristianos que saben mucho, pero no conocen. Y el Señor esta tarde quiere enseñarnos a conocerle a Él bien por lo que Él es. No saber solamente quién es Jesús, sino yo tengo que tener un concepto de por qué vino Jesús a la tierra. ¿Verdad? ¿Amén? Se me seca la boca, no se duerme. ¿Será que es muy fuerte lo que está diciendo el Señor hoy? Esa lo va a traer, sí. Vale. Gracias. Ah, vale, gracias. Bien. Entonces, la pregunta es si realmente tú me conoces, dice Jesús. Tú sabes quién soy yo. Porque nosotros podemos conocer una religión, una denominación. Podemos conocer muchos hermanos en Cristo, pero realmente conocemos a Jesús. Hay muchos que solamente conocen, y hablo de cristianos, evangélicos, cristianos nacidos de nuevo, ¿verdad? Hay muchos que conocen solo una religión y practican solo la religión, ¿verdad? Pero el conocer a Jesús, conocer a Jesús implica tener una vida diaria de comunión, de lectura, de oración y de escudriñar las Escrituras. Es la única forma de conocer a Jesús. No de leer la Biblia solamente, sino de escudriñar. Entonces yo voy a saber, yo voy a tener un concepto de por qué vino Jesús a la tierra. Amén. Porque eso es lo que nos debe de interesar, no lo que otros piensen o lo que otros digan de Jesús. A mí me da igual lo que otros digan, porque no todos están de acuerdo con los evangélicos, con los católicos, con los mormones, con los testigos de Jehová. A mí me da igual. Lo que a mí me debe de importar es conocer a Jesús personalmente. Lo que diga ese, a mí no me importa. A mí me importa conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, tengo que escudriñar la palabra de Dios. Porque si me hago caso de uno y de otro, me van a equivocar. Pero si yo tengo una relación diaria, yo tengo comunión con Jesús, yo hablo con Jesús, yo le cuento mis cosas a Jesús, Jesús me va a conocer.
y yo le voy a conocer a Él. Y cuando esté delante va a decir, te conozco, si hablábamos mucho, si tú y yo teníamos mucho diálogo, claro que te conozco, pero también me puede decir, no te conozco. Ah, pero si yo hablaba, si yo decía, si yo compartía, no te conozco. Lo harías por hacerlo, pero conmigo no has tenido una relación. Yo no te conozco. Y eso es triste. Y está escrito en la palabra, ¿verdad? A muchos se les dirá. Y dice algo más fuerte. Apártate de mí, hacedor de maldad. Vete al fuego, echarle al fuego entero. Entonces es muy interesante conocer a Jesús para que Jesús te conozca. Amén. A Jesús es algo personal. Nadie te debe de obligar y nadie te debe decir a ti lo que tú debes de hacer. Está aquí en la palabra. Si tú escudriñas la palabra, vas a conocer a Jesús, porque Jesús te va a enseñar aquí lo que tú tienes que hacer, lo que yo debo de hacer, para conocerle bien. Esto nos enseña en el versículo 16, que me está leyendo. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue una confesión que hizo Pedro. Tú eres el Cristo. Cuando otros le preguntaban, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Se ha dicho mi Salvador, se ha dicho. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Esa fue la confesión que hizo Pedro. Y esa es la confesión que debemos de hacer nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Y vino aquí al mundo a salvarte a ti. Pero no solamente para que vivas bien aquí, sino porque Él quiere llevarte un día con Él. Él quiere tener una relación aquí, Él quiere conocerte aquí, para estar un día así con Él. Ya le conoces desde aquí. Si no le conoces aquí, no vas a entrar. Porque lo dice Él, no te conozco. No te conozco. Yo puedo decir, soy una gran cristiana, yo, ¿verdad? Soy una gran predicadora, yo lo puedo decir. Puedes decir, yo soy un gran pastor, yo soy un gran orador. Eso lo puede decir el hombre. Pero Jesús le da a conocer quién es Pedro. Y Jesús es el que te da a conocer a ti y a mí quién eres. Por lo que haces. No por lo que dices, sino por lo que haces. Porque si lo que yo hago está conforme a la palabra, porque yo conozco a Jesús, porque yo obedezco lo que Jesús me dice, ¿verdad? Entonces, no es lo que yo diga. Yo soy una buena cristiana, yo soy una buena oradora, gran pastores, grandes oradores, pero es Dios quien tiene que decir quién es Angelino. Cada uno le ponga su nombre, ¿verdad? ¿Quién es Angelino? ¿Quién eres tú? Si Dios te dice, tú eres Pedro, es porque conocía bien a Pedro. Si Él dice, ¿quién eres tú? Tú eres María Ángeles, es porque conoce a María Ángeles. No voy a nombrar a todos, ¿verdad? Pero yo creo que se está entendiendo lo que me está diciendo el Señor esta tarde. Amén. Porque esto nos enseña que solo Dios sabe quiénes somos. Porque en la medida que nos acercamos a Dios y conozcamos a Jesús, nos vamos a conocer a nosotros mismos. Yo soy una buena predicadora. Yo soy una buena cristiana. Y si voy a la palabra, le va a decir el Señor, tú eres una orgullosa. Tú eres una mentirosa.
si no lo leo, no me voy a conocer tampoco yo. ¿Verdad? Yo. No. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco a Jesús, cuando yo empiezo a escudriñar las Escrituras, entonces me voy conociendo lo mala que soy, lo falsa que soy, lo que necesito todavía de Dios, ¿verdad? Entonces no es lo que yo digo, es lo que dice Dios de mí. Y cuando Dios me dice que es una orgullosa, tengo que quitarme el orgullo. Y si Dios me dice que soy una mentirosa, tengo que quitarme de mentir. Y de otras muchas cosas que nos puede decir Dios aquí a través de la palabra. Porque a través de la palabra yo llego a conocer. Yo llego a conocerme. Y Dios me conoce tanto. No lo que yo diga, sino lo que yo hago. Cómo yo obedezco a la palabra de Dios. Amén. A medida que nos acercamos a Dios y conocemos a Jesús, nos vamos a conocer nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos conocemos, ni nadie nos conoce, solo Dios nos conoce. Porque no nos tomamos el tiempo para conocer a Jesús. Si yo no me tomo el tiempo para conocer a Jesús, Jesús no me va a conocer a mí. Por eso no levantamos altar en nuestras casas, por eso no crecemos, por eso no avanzamos, porque conocer a Jesús es obedecer su palabra, obedecer los mandamientos que están ahí escritos, que de esos mandamientos que Jesús dice que los cumplamos todos, porque todos esos mandamientos están ahí para cumplirlos, yo cumplo lo que a mí me parece, ¿verdad? Entonces, no estoy obedeciendo lo que Jesús me está diciendo. No estoy obedeciendo la palabra. Por eso no avanzo. Por eso no levanto altar en casa. Por eso hay tantos problemas en mi hogar. Por eso hay tantos problemas con mi familia. Por eso. Porque no obedezco lo que la palabra dice. Porque no me interesa lo que la palabra dice. No me interesa conocer a Jesús. Porque conocer a Jesús es obedecer su palabra. Conocer a Jesús es cumplir con sus mandamientos. Conocer a Jesús es hablar con Él. Conocer a Jesús es orar. Conocer a Jesús es obedecer en todo lo que Él me dice. Tenemos las costumbres tan arraigadas en nuestra vida. Jesús dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y nos hemos acostumbrado a congregarnos cuando nos parece. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas que nos parecen. Y eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es obedecer todo lo que Él me dice. Porque todo lo que Él me manda aquí en su palabra, lo puedo hacer. El problema es que me he acostumbrado a tener costumbres. Y esas costumbres me están quitando a mí de obedecer la palabra de Dios. Amén. Por eso hay tantos problemas en los hogares. Aquí no. Pero por si acaso, el Señor nos está hablando. Aprendamos a conocer a Jesús. Puede haber cristianas y cristianos de 40 años, solo saben de Jesús, pero no le conocen. Y lo triste es el día que estemos delante de Él. El día que estemos delante de Él y nos diga, yo tampoco te conozco. Eso va a ser lo más triste. Entonces, si no nos consagramos a Dios porque no conocemos a Jesús, no tomamos la molestia de conocerle a Jesús. Porque, ¿qué significa conocer a Jesús? ¿Qué significa conocer a Jesús? He dicho algunas cosas, obedecerle, pero pregúntate si Jesús es lo más importante en tu vida. Conocer a Jesús significa que Jesús es lo más
importante en tu vida. Dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, lo más importante para ti y para mí es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es conocer a Jesús, porque eso es cumplir los mandamientos que Él nos manda. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? Las costumbres hacen que amemos a lo que estamos acostumbrados más que a Dios. ¿Qué significa conocer a Jesús? Pregúntate, ¿es Jesús lo primero en mi vida? Pregúntate, ¿es Jesús quien gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi hogar? ¿Es Jesús? Conocer a Jesús es más que saber cómo se llama y qué demanda de nosotros. Cuando tú empiezas a conocer a Jesús, comienzas un viaje asombroso a los planes de Dios. Cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empiezas un viaje asombroso en los planes de Dios. Ya no son tus planes, ya son los planes de Dios. Conocer a Jesús es ejercer fe en Él. Porque yo puedo ejercer fe en mi trabajo, en mi jefe, en mis hijos, en mi marido. Yo puedo ejercer fe, porque fe tenemos todos, pero ejercer fe en Él, en Jesús. Conocer a Jesús es seguirle en todo lo que Él me manda, no en lo que me conviene. Eso es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es servirle y creerle, hablar con Él, escucharle y estudiarle. Si no hablo con Jesús, si no oro, si no escudriño las Escrituras, yo no conozco a Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un toque de atención, porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Estamos viendo las señales. Así que empecemos a conocer a Jesús para irnos con Él, para que no nos diga. ¿Qué les dijo a las 5 insensatas, a las 5 vírgenes insensatas que estaban esperando al novio, que sabían que el novio iba a venir? ¿Qué les dijo? Cuando ellas fueron, les cerró la puerta y les dijo: no os conozco, no os conozco. ¿Lo dijo? Pues eso, yo no quiero que eso no lo diga el Señor a ninguno de nosotros. Amén. Pues este era el estudio de esta tarde. Estos son toques de atención porque el Señor sabe cómo estamos. El Señor quiere que cambiemos. Y en los últimos tiempos es lo que se debe de predicar. Porque si no, no vamos a quedar aquí. Había una canción que decía: ese pueblo se le ha llevado el Señor. No lo voy a cantar porque no me la sé entera, pero dice: ese pueblo se le ha llevado el Señor. Dice: saldrá un día en las noticias que ese pueblo ya no está, un pueblo consagrado. Y iban cristianos a la iglesia y ya no veían allí hermanos, y ya no veían al pastor, y ya no veían a los ancianos, porque se los llevó el Señor. Pero algunos se quedan. Que no seamos nosotros los que nos quedemos, sino que cuando vengan, aquí se nos hacen solamente las sillas vacías, porque todos nos hemos ido. Amén. Es una canción muy bonita, a ver si la copiamos. Lorena. Bien.
Sí.